Tengo entre mis felices manos el hermoso libro titulado Memorias indígenas de Elqui, obra basada en fragmentos de la memoria oral, autoría de Patricio Barría. Me encontré con Patricio en la plaza de Dieguitas y me ha hecho entrega de este libro. Invito a contactarlo. Es un libro muy bien hecho y que trae una información valiosísima en relación al Valle de Elqui. En la contratapa, el autor Patricio Barría y el proyecto Supay Huasi nos indica que el presente libro es el testamento de mi querencia por el Valle de Elqui, el resultado de la búsqueda de un afuerino que encontró una simiente donde crecer y crear. No tenía casa ni arraigo y, estudiando la toponimia de los mapas, pensé que en Vicuña habrían vicuñas y en Diaguitas, diaguitas. Llegué aquí por los nombres. Un ímpetu por estos misterios ancestrales me llevó a sumergirme en la memoria elquina, en una tierra que difícilmente enseña sus secretos. La presente obra es el resultado de 23 años de recopilación y estudio de la memoria oral y de la historia indígena de un territorio. Una memoria altamente fragmentada que se pierde día a día. Como es tradicional, en la solapa de la portada del libro se indican los datos del autor. Investigador y escritor chileno, radica desde el año 2002 en el pueblo de Puyalles, en la comuna de Vicuña, al interior del Valle de Elqui, desde donde se dedica a la recuperación y estudio de fragmentos de la memoria oral relativos a la historia indígena. Trabajo que con el tiempo adquiere forma y es bautizado como Proyecto Supay Huasi, integrando el trabajo de colaboradores de Chile, Argentina y Perú. Se indica que esta impresión, esta publicación corresponde a febrero de 2025, con el título original de Memorias indígenas de Elqui. Me permito leer la introducción como una manera de entregar bosquejos de qué trata el libro de Patricio Barría y el proyecto Supay Huasi. Introducción. Cuando llegué a Diaguitas había un alfarero que hacía réplicas de cerámica diaguita prehispánica y me dijo: yo no tengo nada que ver con esto, soy de Santiago. Hago estas réplicas porque la gente llega preguntando por estas cosas, por el nombre Diaguitas, y como nadie las hacía, las empecé a hacer yo. Uno de los alicientes para llegar por acá fue la monografía de Otto Klein, comillas, Cultura Ovalle, Petroglifos y Pictografías del Valle del Encanto. La encontré de pura casualidad y la aboné en 2 cuotas al librero. Tuve que esperar unas semanas para poseerla. Me dediqué a mirar esos diseños en el libro y después, buscando otras rocas, en la piedra marcada de Uchumí. Caminaba todo el día para llegar y volver a Puyalles a pie, luego de a burro y después levantando polvareda en mi caballo de metal. Quería conocer el significado de aquellas piedras marcadas, la historia local y las riquezas de la herencia cultural. Había dejado de creer en ovnis
y este era el nuevo enigma que inquietaba mi existencia. Después me fui a conocer los diaguitas de Calchaquí, al otro lado de los Andes, y volví dejando una parte mía allá. Un ímpetu por estos misterios ancestrales me llevó a sumergirme en el territorio y la memoria alquina de una manera intensa. He ido juntando pedacitos de memoria india para entender este pasado, esta historia, este lugar. La presente obra es el resultado de 23 años de búsqueda. En lo que refiere a fragmentos de la oralidad relacionados a la memoria indígena. Sin embargo, es necesario reconocer que la historia prehispánica y el presente indígena es como una pelea de culebras, porque no se sabe dónde empieza ni dónde termina el enredo, existiendo muchas lenguas, herencias, intereses intelectuales y de poder narrando esta historia contradictoriamente. Pienso que no se deben ocultar las contradicciones, y esto lo he aprendido pensando con los pies en la tierra. La contradicción es lo real, ya que el mundo y los cuerpos de quienes lo habitamos son un campo de batalla entre fuerzas antagónicas. La pureza y pulcritud son apariencias o momentos de esfuerzo. No hay que creerlas. En todo caso, respetar el esfuerzo sí corresponde. Considero que la herencia indígena, tal como se manifiesta en el presente, a través de los fragmentos de la memoria oral que he ido recopilando y estudiando, indica que tal herencia local abreva de varias fuentes, un tronco con raíces diversas, realidad que de un modo u otro se refrenda en las fuentes históricas y otras utilizadas. Elqui es un territorio cuya definición geográfica ha ido variando con el devenir del tiempo. Actualmente es el valle desde las afueras de La Serena hasta la frontera con Argentina. Un valle transversal cuyas aguas corren desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico. En otras épocas, el nombre Elqui era reservado para un segmento de lo que hoy es su totalidad. Así como también las fronteras en la definición de lo indígena han ido variando con el tiempo. Durante el siglo XVII, el territorio de los diaguitas estaba concentrado en ciertas islas geográficas en la parte alta de Elqui y en sectores del Limarí, según se desprende de la documentación colonial. En cambio, hoy en día se plantea desde el Estado la presencia diaguita a nivel interregional en extensas zonas de los valles transversales. Todo se mueve. La herencia indígena en Elqui está fragmentada. Esto significa que ninguna comunidad encarna en su vida la totalidad de esta, sino que algunas personas y familias poseen fragmentos de aquellas herencias, incluso contradictorios los unos con los otros. No existe la herencia indígena local como un corpus ordenado, transmitido íntegramente de forma intergeneracional, como podría ocurrir en otros contextos indígenas. Más bien, para vislumbrar esta herencia hay que recuperar fragmentos en un largo trabajo, con incansable paciencia, ya que todos los pueblos de los valles transversales tienen sus riquezas de la herencia por recuperar,
siguiendo los postulados mistralianos de revisión del folclore chileno. Para este libro seleccionamos determinados fragmentos para ser remontados en relatos, de acuerdo a nuestra perspectiva, a partir de una versión o varias versiones recopiladas en terreno. En determinados casos, complementamos el relato con otros fragmentos de diferente contenido. Algunos capítulos contienen informaciones históricas provenientes de la escritura de información oral, entregada por diferentes informantes a los cronistas coloniales. Así se puede apreciar, por ejemplo, que sobre la batalla del Maule, las fuentes peruanas, como Garcilaso de la Vega, cronista mestizo descendiente de los incas, minimicen o maticen la fuerza mapuche como causante del retroceso incaico. Mientras que las fuentes chilenas se enfocan en el triunfo mapuche, cuyos informantes eran mapuche, o por un afán propio de exaltar la fuerza de sus adversarios mapuche y de forma indirecta engrandecerse ellos mismos, los conquistadores de Chile. Anotamos que no están incluidos todos los capítulos relevantes de la historia indígena local, como por ejemplo las destrucciones de la ciudad de La Serena a mano de los locales. No pretende ser una obra totalizante. Es importante mencionar que no es un libro de corte académico y está escrito para ser leído por cualquier persona interesada en el tema. Por otro lado, los relatos no son presentados en estado bruto, o sea, tal cual fueron obtenidos en el campo, sino que han sido reelaborados. Sin embargo, no son interpretaciones libres, donde hemos dejado volar la imaginación, sino que son interpretaciones contextuales que amplían el relato original con la concurrencia de otras fuentes y el conocimiento de la cultura local, al mismo tiempo que se escriben pensando en un amplio público. La mayoría de los relatos están retocados mínimamente y con el fin de hacer entendible el lenguaje del contexto local en públicos más amplios. Buscamos que las personas que han narrado estos relatos puedan entender e identificarse con esta escritura. Otros capítulos están enfocados en el comentario de relatos, como es el caso de Los relojes de los indios, Nido de arañas, Supay de Elqui y De diablos y cazadores, donde se nota mayor influencia de la voz autoral. Se han mantenido en los relatos las terminologías recogidas en terreno, tales como tribu, indio, princesa, porque no tenemos una intención de purificar los relatos y al mismo tiempo queda la tarea de pensar estas palabras y el porqué de su existencia en cada contexto específico. Quizás el término más problemático sea la palabra indio, que como sabemos, su origen es una imposición de los españoles. Sin embargo, su uso es reivindicado, por ejemplo, por el movimiento indianista de Bolivia y por Nuestra Señora Gabriela Mistral. Por otro lado, es la palabra que más se usa en el contexto elquino para referirse a las poblaciones originarias, incluso como autorreferencia. Hay que entender que muchas palabras que se usan localmente tienen significados propios en su contexto de enunciación, pudiendo diverger de su significado formal.
En este punto es oportuno referir que la denominación y autodenominación diaguita que hemos encontrado en el trabajo de campo tiene un contenido diferente, en cierta medida, que el narrado desde el Estado, la academia o desde algunos grupos actuales denominados diaguitas. Tuvimos oportunidad de profundizar en el significado de lo diaguita utilizando el método etnográfico, inclusive previamente al auge de la reemergencia étnica que se vive actualmente. Para los lugareños que nos narraron historias al respecto, o para los pocos que se autoidentificaban como tales a comienzos de este siglo, diaguita era ser originario de Elqui o descender de indios que habitaban el territorio. No se relacionaba con una lengua indígena específica porque eso ya se ha perdido. No se conocía la existencia de una lengua denominada cacán. En algunos casos se nombraba a los aymara como indios relacionados con los cuales se tenía contacto porque venían en referencia a los tiempos prehispánicos. Por otro lado, se recuerda la existencia del Inca como rey de los indios y se mencionan la opulencia de sus riquezas materiales, además de las menciones sobre la existencia y utilidad del camino del Inca para ir a Argentina. Por otro lado, se refería constantemente de los diaguita como brujos o como machis, a la vez que en un par de casos la razón de ser indias diaguitas era por descender de indios y conocer desde niñas que los cerros son personas, o a mi abuela le decían la india y lo primero que me enseñó cuando yo era niña es que los cerros son personas. También es mencionado el hecho de que varias mujeres diaguita se habían casado con españoles y que por esa razón, desde muy antiguo, en el pueblo de Diaguitas y alrededores, habían diaguitas rubios y o con ojos verdes, lo cual era narrado como un suceso humorístico. Es importante mencionar que la mayoría de las personas que poseían relatos y prácticas de la raíz indígena no se autoidentificaban como tales. Este contenido se encuentra en rápida transformación, al igual que lo documentado en este libro. Es importante conocer y recuperar mayores antecedentes al respecto, buscar y poner atención a los abuelos, abuelas, sabedores, sabedoras y, de ser posible, dejar documentados los testimonios, y que el discurso estatal, los saberes académicos y los nuevos relatos de la reemergencia étnica no eclipsen los saberes locales y más bien que haya un diálogo entre ellos. Desde mi punto de vista, el diálogo de saberes entre lo local y lo académico es una muy prometedora posibilidad para ampliar nuestro conocimiento de la materia. Otra advertencia importante es que la oralidad, los relatos, siempre poseen versiones diferentes y que, al ser escritos, se corre el riesgo de que quede cristalizada cierta versión particular en detrimento de otras posibilidades que quedarían invisibilizadas. Es necesario tenerlo presente. Pensamos que el actual contexto exige tomar ciertos riesgos,
como escribir los presentes relatos. No está de más decir que en nuestro territorio la continuidad en la transmisión de la oralidad está comprometida, quizás especialmente desde la aparición de la radio, después la televisión y más aún del smartphone. Por otro lado, este no es un libro exhaustivo de todo Elqui, ya que por los problemas propios de la fragmentación de la memoria y nuestras humanas posibilidades, se presenta simplemente lo que hemos podido encontrar en nuestro camino particular. Otro aspecto es que están sobre-representados los sitios donde habito, especialmente el pueblo de Puyalles y zonas cercanas. Hay muchísimos otros sectores que no aparecen ni han sido representados en la presente obra, u otros que aparecen muy poco. Por ejemplo, no figuran pueblos muy importantes desde periodos antiguos como Las Rojas o Cutún, Algarrobito, Alto Balsol. También hay que mencionar que no están escritos en este libro todos los relatos que hemos recopilado. Otros están en publicaciones previas y otros más en el tintero para próximas oportunidades. Finalmente, quiero testimoniar que alcancé a vivir el esplendor de la oralidad por la boca de mi abuelita Olga Villarroel González, originaria de Aconcagua, sector Calle Larga, a quien debo la fascinación y la pasión por los relatos orales. Alrededor de la cocina a leña y tomando mate, pasé largas noches de mi infancia, viajando espiritualmente con historias de tuetues, brujas, pirquineros, cueros del agua, entierros, culebrones, basiliscos, piuchenes y otros relatos de la memoria oral chilena que hunden sus raíces en la oralidad indígena. Así inició el ímpetu por lo ancestral en mi persona, el hábito por el misterio y también el gusto por el terror, que, asentándose con el tiempo, ha significado la orientación en mi vida. Que no se pierda nunca la oralidad. El autor refrenda en Arequipa, 17 de febrero de 2025. Para crear material audiovisual de nuestro canal en formato de podcast, me he permitido leer la introducción del interesante libro Memorias Indígenas de Elqui, obra basada en fragmentos de la memoria oral del autor Patricio Barría bajo el proyecto Supay Huasi. Los invitamos a contactar al autor para adquirir este libro que trae mucha y muy interesante información del Valle de Elqui, del siempre misterioso, interesante y especialmente fértil Valle de Elqui.